Muy buenos días tengan todos y todas en esta mañana. Hoy es un día muy especial para mí y quiero compartirlo con ustedes porque la verdad no me cabe tanta alegría, tanto entusiasmo, tanto ánimo al saber que poco a poco nuestros sueños, nuestras metas y todas esas cosas que muchas veces decidimos hacer, pero que por miedo al que dirán, por miedo al fracaso, por miedo a el no sentirnos capaces muchas veces, o el quizás creer o pensar que no tenemos apoyo suficiente para lograrlo, pues se quedan atrás, se quedan atrás. Y cuando decidimos abordarlo con valentía, salir adelante, conquistar esos sueños, conquistar esas metas, pues siempre se genera un sentimiento muy bonito, muy interesante de satisfacción. Más que orgullo, es satisfacción, porque se están venciendo mitos, se están venciendo prejuicios, se están venciendo creencias, se están venciendo justamente a esas voces críticas, prejuiciosas, que le hacen pensar a uno que lejos de querer, que lejos de brindar algún apoyo, de brindar alguna ayuda, existen en nuestra vida solamente para generarnos dolores de cabeza. ¿Y por qué quiero compartir esto? Porque hace algún tiempo atrás, o desde hace algún tiempo atrás, mejor dicho, he querido con a veces baja motivación, a veces alta motivación, crear un medio de comunicación en el cual pueda expresarles mis ideas y mi visión del mundo. Y hace unos días comenzó ese sueño, comenzó ese proyecto. Quizás con un poco de temor, obviamente. No sabíamos, y cuando digo sabíamos me refiero a Luis David, y me refiero a Luis David interior, que pareciera que es otra persona totalmente distinta. Pero bueno, nos sabemos llevar bien, no nos autosaboteamos, que es lo importante. Pues queríamos hacer que esto se hiciera realidad y con mucho esfuerzo y quizás más que un esfuerzo económico o de tiempo, era un esfuerzo mental, pues decidimos salir, tirarnos al mar, nadar y comenzar a grabar. Desde la improvisación quizás un poco, pero también desde el esfuerzo, desde el ánimo, desde la alegría, desde el entusiasmo, desde esas ganas justamente de hacernos sentir, de hacernos sentir. Y esta satisfacción me lleva hoy a decirles que bueno, ya mi voz suena diferente a como sonaba la semana pasada. La semana pasada grababa con la voz, con el micrófono de mi computador. Hoy pues tengo todo un equipo de grabación. Justamente porque dije, tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Deseo hacerlo. A lo mejor esto no me genere una gratificación económica. Y es quizás lo que muchas personas proyectan o piensan cuando hablamos de sueños. Y resulta que hay cosas mucho más importantes, mucho más trascendentales, mucho más profundas que el dinero. El dinero es simplemente una banalidad. Porque cuando muera, mi dinero no va a quedar. Ese billete no dice es el billete de Luis David. O esa cuenta bancaria no va a decir es el Luis David. Pero mi voz y mi alma que habla a través de mi voz sí va a quedar. Sí se va a seguir a hacer sintiendo. Y sus sueños, sus ideas, sus visiones del mundo y de la realidad van a seguir teniendo vida. Van a seguir teniendo vida. Vida.
¿Y qué es la vida? Muchas veces la gente tiene una idea dionisíaca de lo que es la vida. Y cuando se enfrenta a los problemas que la vida trae consigo, piensan que son unos desgraciados. ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué la vida es injusta? E incluso ayer, cuando estaba haciendo transmisiones en vivo a través de una red social, la gente me preguntaba, ¿por qué sufro? ¿Por qué la vida me paga tan duro? ¿O por qué me va de esta forma? ¿O por qué me va de aquella otra? Pero es que ¿quién dijo que la vida era un arco iris sin fin? ¿Quién dijo que la vida era todo el rato alegría y estupor y entusiasmo? No, señor. La vida es prueba. La vida es desafío. La vida también es dolor. Y esto tiene un trasfondo psicológico, tiene un trasfondo sociológico, también tiene un trasfondo espiritual. Y es que nuestro planeta, nuestro mundo, el mundo en el que vivimos hoy, no es un paraíso, es un valle de lágrimas. Es un valle de lágrimas, es un terreno creado para purgar y crecer. Porque no es en lo bonito donde se crece, donde se evoluciona. Es en lo de abajo. Es en lo que quizás no nos gusta. Es en aquello en lo cual muchas veces nos sentimos mal, dolidos. Es en el dolor en donde se forja un alma, donde se forja un carácter. No en el placer. El placer es un alivio. Pero mucha gente quiere volver el placer como su modo de vida. Y resulta que no estamos configurados para eso. Así como no estamos configurados para que nuestro dolor se prolongue eternamente, tampoco estamos configurados para que nuestro placer se prolongue eternamente. Aunque algunos crean que sí. No, señor. Nuestra vida es, y lo digo con total propiedad, un valle de lágrimas, un purgatorio, un medio y un camino para mejorar. ¿Y para mejorar qué? Nuestro estatus económico, nuestros estudios universitarios, nuestro aspecto físico. No, esas son cosas que en un determinado punto dejan de tener importancia. Y véanlo porque está a la vuelta de la esquina o incluso en sus mismas casas. Cómo tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto y tanto y tanto esforzarnos para lograr un estatus, para lograr una mejora económica en nuestra vida, para lograr tener un título y vivir del título. Tanto esfuerzo para que al final de la vida vayamos al mismo lugar donde van todos los demás. Claramente, con esto no estoy diciendo que el estudio no es importante. Con esto no estoy diciendo que el tener una estabilidad económica no es importante. Pero lo que sí estoy diciendo es que no es lo único que importa. Que ese es el problema de nuestra sociedad hoy en día. Que nuestra sociedad ve el dinero, ve lo material, ve todo lo que tiene que ver con el aspecto físico como lo único que importa, como lo único que verdaderamente tiene trascendencia. Y es lo que menos tiene. Porque el físico se va pasados los años. Los estudios muchas veces se olvidan pasados los años, porque quizás la vida nos da vueltas y nos toca hacer cosas a la cual no estábamos preparados. O la vida nos trae enfermedad, que lamentablemente
en muchas ocasiones es la única forma de humanizar un alma que se deshumaniza por lo material. Y por eso, el hecho de poder tener un medio, quizás un poco improvisado también, pero no importa, un medio, de ir paso a paso escalando en esa proyección, no de mi aspecto físico, ni de mi voz melodiosa, sino de lo que se esconde en mi corazón y en mi alma, porque, ¿saben algo? Eso no muere. Lo que somos como seres espirituales no muere, trasciende a la muerte. Y eso es hermoso, porque nuestra identidad, nuestra esencia, nuestra naturalidad no muere, permanece y permanece siempre. Yo soy fiel creyente en la reencarnación, total y absolutamente creyente en la reencarnación, a tal punto que mi concepción de la muerte cambió del cielo a la tierra una vez que comencé a analizar y estudiar de forma, pudiera decir, pseudocientífica, porque no soy científico, el fenómeno de la reencarnación. La gente muchas veces estigmatiza esta concepción de la muerte porque lo ven como algo de telenovela, ¿sí? Como algo fantasioso y real. Cuando dicen que nos convertimos en animales o que reencarnamos en un espíritu de un animal, qué sé yo, pero yo no creo en ese tipo de reencarnación, ¿sí? Yo sí creo que los animales, que las plantas tienen una especie de alma, pero es una especie de alma que es muy diferente a la nuestra porque no tiene grados de evolución como la nuestra. En algún momento quizás, en algún momento, y cuando digo un momento no me refiero a mañana, sino a miles de años quizás, el espíritu de un animal pueda evolucionar al espíritu de un ser humano. Y el espíritu de un ser humano pueda evolucionar al espíritu de un ángel, por ejemplo. Y esto no lo digo yo, ni lo invento yo hoy aquí filosofando con ustedes. Esto es real. Y les invito a que puedan adquirir y leer el libro de los espíritus, escrito por el francés Allan Kardec o Allan Kardec, quien es considerado el padre del espiritismo y que en el siglo XIX pues tuvo un vestigio gigante de sabiduría espiritual y pudo dar muchas respuestas a preguntas que hoy incluso la ciencia todavía no las tiene. Y él en su reencarnación habla justamente de esto. Incluso hace una diferencia, ¿no? Porque, a ver, los cristianos y otras comunidades religiosas creen en la resurrección. Y en su libro comenta que la resurrección científicamente es imposible. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque no crean que cuando morimos nada pasa, ¿no? Hay un proceso biológico de descomposición de la materia. Y ese proceso biológico trae consigo liberación de hormonas, liberación de nutrientes que van a la tierra. Y de la tierra va a las plantas, de las plantas a los animales y vuelve otra vez esa cadena de alimentación y de evolución. Imagínense ustedes cómo será eso en la resurrección cuando se dice que vamos a volver a ser, digamos, en el momento de nuestra muerte como éramos. Científicamente es imposible. O sea, si pasados los años, nuestro cuerpo pasa a formar literal y gráficamente parte de la naturaleza, del ecosistema. Porque nuestro cuerpo es energía y la energía tiene que
procesarse, pero la energía de cierta forma cambia de aspecto, cambia de envoltorio, pero se multiplica, se disgrega, se vuelve más grande, más pequeña, pero sigue estando allí. En cambio, en la resurrección hablamos de que nuestra alma, que no muere, que no se disgrega, que no se multiplica, sino que sigue teniendo esa individualidad, sigue perdurando con nosotros, sigue perdurando con nuestra vida, con nuestra naturaleza, con nuestra identidad. A lo mejor cambia de nombre, cambia de aspecto físico, pero nuestra alma trae consigo justamente toda una historia. Toda una historia. Y muchas veces me desespero incluso, y bueno, es un mal resabio que tengo que comenzar a trabajar. Me desespero en el sentido de que al ver cómo la gente desperdicia esta oportunidad que tiene hoy para ser consciente de estas realidades, y que por el hecho de ser inconsciente está perdiendo el propósito de su vida, está perdiendo el propósito del por qué vino a este mundo. Aquí nadie viene por casualidad. Aquí todos tenemos que cumplir una misión, un objetivo que a lo mejor de persona a persona en forma es diferente, pero en el fondo es el mismo, que es evolucionar. ¿Y qué es evolucionar? No retroceder, no estancarse, no estancarse. Por eso es que la postura, la creencia de la reencarnación, para mí es muy importante y muy relevante, y es una de las principales concepciones que tengo de la vida. Porque la reencarnación le quita de un plumazo incluso el carácter fatalista que nuestra cultura le da a la muerte. Que incluso ni se nombra, ni se habla, ni se dice. Y les invito a hacer este ejercicio. Proyéctense en ustedes muriendo. Yo muchas veces lo hago. ¿Qué pasará después? ¿Cómo me veré? ¿Qué cosa habrá allí? ¿Qué sentimientos o qué sensaciones tendré? Bueno, todas esas preguntas me las respondió ese maravilloso libro del cual les hablaba anteriormente. Y por eso es que para mí es muy importante y está dentro de mi biblioteca espiritual, porque es un libro que cada vez que leo me sigue reconfortando, me sigue llenando de esperanza. Y eso es lo que necesita nuestro mundo y nuestra humanidad. Necesita esperanza. Veamos cómo está el mundo, sumido en el caos. En el caos del materialismo, en el caos del egoísmo, en el caos de eso que en Venezuela llaman la viveza criolla, pero que criolla no es, porque está presente en todos, porque cada quien vela por su interés, cada quien se asegura de su disfrute, de su placer, de su bienestar. Estamos en la época de deshumanización de la humanidad. Y bueno, aquí en España es muy frecuente, ¿no? Al ver incluso discursos políticos, donde se habla de personas como si fueran simplemente algo sin alma, algo sin espíritu. Y no, esa época de barbarie, esa época de deshumanización, ya la vivimos.
ya la vivimos. Pero estamos tan sumidos en nuestros propios problemas, haciendo dinero, viendo cómo hacemos para vernos cada vez más bellos, más bellas. ¿Cómo hago para crecer yo? Que no nos damos cuenta de que se nos está saliendo la situación de las manos. Hoy cada vez hay menos personas religiosas y eso lo celebro, aunque no lo crean. Durante muchos años las religiones tradicionales que se venden, y aquí es un debate interesante. Cuando una religión, cuando una creencia espiritual se vende como la verdad absoluta, corran, huyan, porque ahí no hay verdad. Cuando alguien tiene que recurrir al miedo, al terror, a la violencia, para instaurar su idea y su ideal o su doctrina, allí no hay verdad. Allí no hay verdad. Pero cuando alguien, de forma amable, amistosa, cariñosa, presenta su visión del mundo y en su visión dice, epa, reconozco que hay más verdades. Reconozco que esta no es la verdad absoluta, que esta es una pequeña, diminuta parte de la verdad. Resulta que allí es. Allí es. Y esto es lo que me he estado esforzando por vivir. Y por eso en la introducción decía que yo era un wicano ecléctico y que dentro de mi eclecticismo practicaba el espiritismo. Porque justamente para mí la Wicca puede ser una verdad, pero como la Wicca lo enseña, no es la verdad, es una. Que resulta que hay muchas, que todas forman parte de esa gran verdad. Pero esa gran verdad pasarán iones para que la conozcamos. Así que por los momentos, antes de fanatizarnos a determinadas creencias, yo creo que hay que esforzarse por ser buena persona. Porque donde una persona es buena, ahí está Dios. No en más ningún lado. Que la gente lo quiera buscar en donde le dé la gana. Pero en el único lugar donde con seguridad está Dios es en el corazón de la gente buena y bondadosa. De la gente que en ocasiones incluso se quita el traje del yo y se coloca el traje del tú. Allí, sin duda alguna, ahí está Dios. Tenga la forma que tenga el género que tenga la identidad que tenga, gústele quien le guste, crean lo que crea. Para mí, ahí está Dios. Para mí, ahí está Dios. Y bueno, tengo también una concepción diferente de lo que para mí significa Dios. Quizás en otra transmisión pudiera hablar sobre este tema de cuál es mi visión de Dios. Pero por ahora sí quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Y todo esto aparte, justamente para hablar de un tema interesante, como lo es nuestros ancestros. Aquellas personas que estuvieron antes de nosotros en esta vida, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero que gústenos o no nos guste, pues llevamos su ADN, su genética y también llevamos sus problemas, también llevamos sus traumas, también llevamos sus enfermedades, también llevamos su inteligencia, sus habilidades, sus conocimientos. Los ancestros, y en esto valoro y respeto mucho la cultura oriental, que le hace mucha
promoción al culto a los ancestros representan una parte muy íntima del inconsciente colectivo en nuestra vida, porque son las entidades espirituales más cercanas a nosotros. Son entidades que pertenecen a nuestra misma esfera de influencia espiritual. Y como es así, pues es importante tenerles en cuenta. Es importante sumarlos a nuestra vida de forma espiritual, llamándolos, invitándolos, honrándoles, recordándoles. Porque con seguridad caminan junto a nosotros. Pero estamos tan sumidos en ese materialismo que ya les había atrás, que los obviamos, que los olvidamos y que los dejamos a un lado del camino. Y este es el mensaje principal de esa transmisión. Estos ancestros siempre están con nosotros, dispuestos a ayudarnos, dispuestos a caminar conmigo. Incluso yo esta práctica de honrar a los ancestros la llevo a cabo desde hace más o menos un año, empezando a armar ese árbol genealógico de aquellos familiares, de aquellos conocidos muy cercanos a mí, familiares más que todo, que se encuentran fallecidos, ¿sí? Porque bueno, durante, digamos, un periodo de 6 meses, 2 de mis familiares más cercanos fallecieron. Y bueno, pues yo digo que tenía la suerte de ya haber conocido la doctrina espírita. Y al conocer la doctrina espírita, pues me reconfortó. Y creo que pudiera decir que me reconfortó más que al resto de mi familia, porque tenía una concepción distinta de la muerte. Veía la muerte de una forma completa y absolutamente distinta a como la ve el resto de mi familia. Y esto me llevó justamente a entender que no se fueron, que aquí están, que siguen estando presentes, que lo que cambió fue su forma, su aspecto, y que ellos se comunican con nosotros, que ellos todavía sienten preocupaciones hacia nosotros, y que como están en un plano más elevado de conciencia, tienen la capacidad, sabiamente, de ayudarnos. Y es así como fui cimentando ese cuadro guía de mis ancestros, con mis tíos, con mis abuelos, con aquellas personas cercanas a mi familia o familia que a lo mejor directamente no conocí, pero que sé que la sangre pesa, aún espiritualmente, y que siguen cubriendo, apoyando y acompañando. Y desde que esto pasó, ha pasado conmigo una cosa muy extraordinaria, y es que he tenido muchos sueños, muchísimos sueños con ellos, con mis abuelos, con mis tíos. Sueños que antes, quizás de ser consciente de esta realidad espiritual, no lo tenía. Y no son sueños banales. Cada sueño tiene un mensaje. Cada sueño con un antepasado mío tiene un mensaje, alguna advertencia, alguna recomendación, algún consejo, alguna enseñanza espiritual. Pero tiene un mensaje. Y también tiene algo muy interesante. Me llena de paz. Cuando sueño con familiares fallecidos, siempre hay una sensación de paz. Siempre. E incluso me impresiona porque normalmente escucho a mis familiares que sueñan con estos antepasados, que son sueños tristes, sueños pesados, sueños bastante rudos desde el punto de vista emocional, pero para mí son todos reconfortantes. Y quizás pudiera mencionar alguno de estos sueños que muy bien pudieran reflejar esto que les digo.
El primero de ellos fue con un tío. Estaba justamente en un proceso de duelo, ¿sí? Por su fallecimiento. Tenía mucho poco de haber fallecido. No había pasado un mes de su fallecimiento. Y soñé que se acercaba a mí y que este acercamiento, él me abrazaba, me decía que me amaba y que no me colocara triste, porque él estaba bien. Y fue un sueño tan nítido que recuerdo haber visto cómo estaba vestido y era como se vestía normalmente. A pesar de que no le vi su rostro, y esto es interesante porque cuando uno sueña con una entidad espiritual y es una entidad espiritual, no es un recuerdo o algo del subconsciente, normalmente no se ve el rostro. Y así fue. Fue un sueño que me llenó de mucha paz. Un sueño que me llenó de mucho confort. Y que entendí que estaba bien. Y trajo paz a mi alma. Otro sueño fue el detonante justamente para que decidiera emigrar de mi país y venirme a otra tierra. Tenía mucho miedo. No sabía qué hacer. Estaba en un proceso de crisis espiritual, de crisis psicológica bastante profundo, inundado de ataques de ansiedad, de inseguridad, de miedo, ataques de pánico. Y hubo un sueño de otra familiar, de una tía, que estaba en un avión montada y yo estaba montado en el avión con ella. Ella me decía, quédese aquí y váyase a donde tiene que irse. Yo le decía, no tía, no quiero, no me quiero ir. Y recuerdo esa palabra, ay negro, usted sí es necio, haga caso, hágame caso, usted se tiene que ir. Le hice caso. Y sin duda alguna, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y hoy en día le agradezco a ella por ese sueño. También incluso he soñado con mi abuelo muchas veces. Los sueños con mi abuelo son muy peculiares porque eh, siempre me da lecciones, ¿no? Y fue así como lo conocí en mi infancia, fue así como eh, lo viví, el poco tiempo que lo viví, siempre él enseñando, ¿sí? Enseñándome algo. Y aún hoy todavía me enseña cuando pues tengo la oportunidad de, por los sueños, verlo. Y sin duda alguna sé que después de esta vida material hay una vida espiritual. Y es una vida que no es un fin. Y lo que les decía, lo que leía en ese libro confirma lo que mis sueños ven. Personas felices, personas llenas y cargadas de una identidad espiritual única, que no muere, sino que queda allí plasmada en el cuerpo espiritual. Es una identidad que pasa las eras. Y es hermoso. Es hermoso porque qué fatalidad, ¿no? Que nuestra vida y nuestro mundo se resume solo al momento de la muerte y que de allí ya no hay más nada. Pero el hecho de que sea consciente de que la reencarnación existe, el hecho de que sea consciente de que hay un mundo espiritual al cual en determinado momento todos y todas volveremos, no quiere decir que por eso tenemos que relajarnos en esta vida. No quiere decir que por eso tenemos que dejar de esforzarnos para crecer. No quiere decir que por eso tenemos que seguir sumados en la mundanidad. Porque eso no es la vida. O así no la consigo yo.
Y bueno, ya en los próximos, en las próximas capítulos, en las próximas entregas de este podcast, estaremos quizás hablando con un poco más de estructura. Espero que les pueda gustar los diferentes temas que vamos a abordar. Esto véanlo como una introducción parte 2. Y pues nada, deseándoles que tengan un feliz día y una excelente semana. La mezcla que escuchaban junto al sonido de mi voz corresponde al tema Blonde en su versión instrumental de Aspen of Rain, a quien les damos las gracias y los créditos totales por tan excelente mezcla. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, YouTube y TikTok, como @arcanoancestral. Y no olviden agendar sus consultas de tarot, sus consultas con el péndulo, también con las runas nórdicas y cartas astrales. Porque en Arcano Ancestral traemos la magia a tu vida. Chao, chao.